Continuando con la motivación que expresamos a través del Centro Médico de Caracas en mantener un programa de información continua sobre distintos aspectos de salud pública de utilidad para el conocimiento de la población en general y facilitar de esa manera la conexión entre el servicio que prestamos como prestadores de salud y las necesidades específicas de la comunidad. Vamos a hablar en esta oportunidad, cerrando el ciclo del tema de la ansiedad, hablando ya entonces directamente de lo que son los trastornos, propiamente de las enfermedades, que eso es lo que son, relacionadas con la ansiedad. Entonces vamos a empezar a hablar de los trastornos de ansiedad propiamente dicho. Estos trastornos son enfermedades, vale la pena destacar que de eso se trata, de situaciones ya no de una manifestación emocional normal llevada a un extremo hasta manifestaciones en las cuales se agota, a situaciones en las cuales la ansiedad es una manifestación anómala de un sistema que no está funcionando bien a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central se regulan las funciones de las emociones de acuerdo a la activación de estímulos periféricos o endógenos que generan la liberación de ciertas sustancias a nivel de determinadas estructuras del cerebro que se van conectando unas con otras en distintas áreas hasta producir la experiencia propiamente dicha de la emoción que se traduce en manifestaciones conductuales imperceptibles que llamamos manifestaciones fisiológicas, el aumento o el cambio de la frecuencia respiratoria, de la tensión muscular, de la tensión arterial, a manifestaciones conductuales complejas como son propiamente dicho los comportamientos, las actitudes, las conductas. Todo esto está relacionado con un sistema que controla, que regula la respuesta emocional de manera adecuada. Cuando esos mecanismos no funcionan bien, se perturban, entonces podemos empezar a tener manifestaciones en las cuales estas emociones se activan sin que obedezcan a ninguna razón que las justifique. Ya estamos experimentando ansiedad, no como aquella emoción que aparece como respuesta de situaciones de amenaza, sino que se presenta súbitamente o gradualmente como una expresión directa del organismo sin que medie para nada circunstancias externas. Es decir, estamos hablando de una alteración en la función, básicamente, de ciertas conexiones ubicadas a nivel del cerebro y que se producen por perturbación en la regulación de ciertas sustancias que son neuroreguladores o neurotransmisores, que son los que funcionan como estímulos para que cuando hay una situación determinada se eleve una u otra sustancia neurotransmisora que activa de una neurona a la siguiente en una concatenación de eventos hasta que se integran distintas áreas del cerebro que se repercuten entonces a nivel de distintos órganos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay factores neuroquímicos específicos que se alteran, dejan de funcionar como tienen que funcionar y entonces generan una respuesta totalmente anómala o diferente a aquella que debería haber. Específicamente, tenemos entonces emociones que se disparan sin motivos exógenos y que no se disparan frente a situaciones de estímulos correlacionados de manera normal. Si estamos hablando de ansiedad y sabemos que la ansiedad no es más que la expresión del miedo, que es esa manifestación que tenemos frente a situaciones que nos amenazan, que nos agreden, para el cerebro, el resto del cerebro que está funcionando muy bien, que está funcionando de manera normal y que regula su interpretación del mundo y su adecuación en él de acuerdo a las informaciones que recibe de distintos órganos, entre ellos estos circuitos que tienen que ver con la emoción, esas partes, básicamente, que se asientan a nivel de la corteza del lóbulo frontal, que nos permiten tener una noción exacta de quiénes somos, dónde estamos y qué está pasando, de repente está recibiendo una señal de alarma continua, sostenida, desproporcionada, de alarma, de amenaza, de prepárate, de cuidado, de hay peligro. Y ellos simplemente atienden esa señal de amenaza, se ponen en estado de alerta y comienzan a responder entonces como una manifestación de defensa frente a una amenaza que todavía no logran identificar. Pero como en esas estructuras que siguen funcionando bien, donde está el funcionamiento del pensamiento racional, no cabe expresar ansiedad y miedo
si no existe una amenaza. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel del lóbulo frontal, ¿verdad? Que se relaciona con todo el entorno, comienza entonces una especie de escaneo, de supervisión. Tenemos una señal de alarma. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está la alarma? Y no hay nada. Pero no puede ser, debe haber algo. Entonces tenemos este problema de esta magnitud, pero eso no me correlaciona. Entonces, la percepción que nosotros hacemos de ese evento, lo magnificamos y al magnificarlo, entonces parecemos que adecuamos el nivel de amenaza exacerbado que hemos dado a través de una interpretación inadecuada para justificar la ansiedad que ya tengo. O si no encuentro nada en el presente, me voy para el pasado y entonces comienzo a evaluar del pasado situaciones que sí fueron amenazantes y las correlaciones con el presente. O si no logro hacerlo, me voy al futuro, que es maravilloso, porque como el futuro no existe, yo puedo poner en el futuro lo que sea. Y como yo me estoy sintiendo terriblemente amenazado, terriblemente en situación de peligro y de riesgo, yo pongo en el futuro, a través de mi pensamiento, una gran cantidad de situaciones hipotéticas de amenaza que, aunque no existen, podrían existir. Entonces ahí vemos cómo ya cuando estamos hablando de los trastornos específicamente de la ansiedad, estamos empezando a observar otro tipo de manifestaciones, otro tipo de comportamientos que ya no se corresponden con la emoción sana o normal, sino con procesos alterados y anómalos de la ansiedad, derivados de fallas, ¿verdad?, en la correlación de respuestas y de equilibrio de ciertas sustancias neuroquímicas que deberían estar haciendo su función y por alguna razón no se cumplen cuando comienzan a aparecer ese tipo de problemas. Ahora bien, es necesario entender que entonces estamos hablando de procesos anómalos totalmente autónomos. Ahí no interviene para nada la voluntad. Ahí no interviene para nada la capacidad que yo pueda desarrollar para controlar esos síntomas haciendo una cosa o haciendo otra, sea que controlo la respiración, sea que medito, sea que me relajo, sea que hago una película. No existe porque no son mecanismos que sean activados por vía normal. Por consiguiente, ya yo no tengo la capacidad de intervenir sobre ellos. No son voluntarios. Además, entonces, mi cerebro racional me está dando señales de que existen amenazas enormes en el futuro, que entonces justifico lo que estoy sintiendo y me quedo pegado con ese contenido cognitivo de magnificación de amenazas y magnificación de eventos de los que supuestamente tengo que defenderme y que van exacerbando entonces, por la otra vía, entonces nuevos mecanismos de ansiedad ya de la convencional. Esos son mecanismos absolutamente anómalos, absolutamente automáticos, que no obedecen a la voluntad de las personas y que por consiguiente no los podemos controlar a voluntad. De allí la importancia de entender lo poco pertinente que puede ser para un paciente con un trastorno de ansiedad recibir recomendaciones como, pero es que tú no pones de tu parte, pero anímate, pero ¿por qué tienes que pensar eso? Pero relájate. Nada de eso lo puede hacer una persona que tiene un trastorno de ansiedad con sus síntomas activados que son totalmente autonómicos. De la misma manera que tú no le puedes decir a una persona con hepatitis, pero puja un poquito y ponte rosadito porque amarillo te ve muy feo. Es decir, son manifestaciones meramente expresión de una alteración fisiológica o ya fisiopatológica que se escapa del control de las personas y tiene la dimensión de un síntoma, de una expresión patológica, pero eso lamentablemente cuesta mucho trabajo para entender, tanto para el paciente que lo vive como para su entorno inmediato. Y una de las primeras dificultades que tenemos para manejar los trastornos de ansiedad, como todos los trastornos de emociones de diverso índole, que es que las personas suponen que como son tus emociones y tú deberías tener control de ellas, y si tú te relajas te sientes mejor, la gente no entiende que eso es una enfermedad a la cual hay que asistir, sobre la cual hay que intervenir y sobre la cual hay que hacer cosas para que esos síntomas desaparezcan, porque hay funciones que están perdidas o disociadas y que hay que restablecer, reorganizar, reestructurar para que todas esas manifestaciones cesen. Pero es importante entender que la ansiedad, ya a nivel de un trastorno,
no es una manía, no es un estado de ánimo, por más que nosotros entonces empecemos a buscar cosas del entorno para justificarlo, no es un estado de ánimo a propósito de nada, sino un estado patológico sobre el cual hay que intervenir, al cual hay que tratar. Y este es uno de los modelos de enfermedad más difíciles de que la gente entienda, porque es muy fácil para cualquier familiar entender que un miembro de su familia tiene una enfermedad cardiovascular, neurológica, dermatológica, gastrointestinal. Pero cuando hablamos de las emociones, la cosa es distinta. La cosa va por el pon de tu parte, pero anímate, pero relájate, pero lo que pasa es que tú nunca me sacas, pero ¿por qué no vamos a parar el cine? Pero porque pensamos que se tratan, como hablábamos en las ediciones anteriores, de las emociones normales alteradas por situaciones externas. Ya no, estamos hablando de patologías específicas. Tan específicas que tienen una serie de mecanismos de acción que están más que estudiados. Todo se conoce muy bien la raíz biológica, cuáles son las alteraciones a nivel de las alteraciones de los neurotransmisores, cuáles son las vías que están afectadas, por qué hay unas que responden, por qué hay unas que no responden. Todo eso es importante entenderlo porque si nosotros podemos intervenir sobre esas cosas, cesan las manifestaciones. Pero hasta tanto no entendamos que eso está obedeciendo a un trastorno, sencillamente seguimos, ¿ok?, tratando de compensar por otra vía lo que no se puede resolver a menos que tengas una intervención médica específica. Son tanto enfermedades que también tienen un correlato genético importante. Sabemos que las personas tienen antecedentes familiares importantes cuando tienen una enfermedad de cuadros más o menos semejantes. Sabemos que la probabilidad de que esto vaya a la generación siguiente es mayor si hay un familiar con un trastorno precedente. Sabemos que también hay una serie de indicadores y de manifestaciones en paralelo que son concurrentes y que vienen como en paquete con estos trastornos. Sabemos que tienen un comportamiento esencialmente biológico y no meramente psicológico. Sabemos también cómo evolucionan. Sabemos que no son enfermedades agudas, de esas que duran 3 meses, se te quita y después no te vuelven a dar más nunca porque te da inmunidad, o muy rara vez te vuelven a repetir, ni tampoco son esas crónicas como la diabetes o la hipertensión que se le diagnosticaron hoy, usted va a estar toda la vida con eso y va a tener que tomar un tratamiento. Son enfermedades recurrentes, es decir, se activan y se inactivan. Pueden pasar mucho tiempo silenciosas y después de un episodio ya superado, pueden reaparecer en distintas manifestaciones de los mismos trastornos de ansiedad. Van y vienen. Y es importante entender que quien tiene esa patología no es una debilidad de carácter, sino una predisposición biológica de la cual tiene que estar alerta para identificarlos a tiempo y corregirlos a tiempo, porque tienen corrección. Hay esquemas de medicación específicas que ayudan a resolverlo y hay esquemas de intervención psicoterapéutica diseñadas especialmente para, de manera rápida, intervenir sobre ellas y producir cambios importantes que permitan que el paciente se adapte y tenga nuevas respuestas más adaptativas frente a esa situación. Revisando un poquito aquí para no quedar con nada por fuera, tenemos que entender que muchas veces estos trastornos de ansiedad específicos tienen el problema que también se correlacionan con otras enfermedades somáticas o pueden exacerbar otras enfermedades cuando se presentan de manera concurrente. No es lo mismo que tú tengas una cardiopatía, ¿verdad? A que tengas una cardiopatía con un cuadro de ansiedad asociado que hace que sencillamente ese corazón está permanentemente respondiendo a esos niveles de ansiedad que el trastorno está derivando. Y así con cualquier otra manifestación somática. Predisponen a otro tipo de enfermedades o a la aparición o al favorecimiento de nuevas enfermedades, precisamente porque hay un agotamiento sistémico derivado de la acción de estas enfermedades. Y podemos hablar entonces ya de entidades clínicas específicas. Es decir, no se trata de trastornos de ansiedad, es un saco de cosas. No, resulta que entonces cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, hay trastornos de ansiedad específicos que tienen características específicas, que tienen estilos de abordaje y de tratamiento distintos. Podemos hablar de trastorno de ansiedad generalizada, que es un nivel de angustia más o menos permanente, sostenido a lo largo del tiempo, con muchas manifestaciones somáticas, sin ninguna otra razón, y que no tienen ninguna otra concomitancia desde el punto de vista de las manifestaciones, digamos, propiamente psiquiátricas. Entonces es un nivel de ansiedad sostenido a lo largo del tiempo que no se corrige, que no se mejora, a menos que tengamos una intervención sobre ella.
Hay una que ahora se conoce mucho, que es el trastorno de pánico. Tanto es así que ahorita más bien está demasiado popularizada y todo el mundo dice: doctor, tengo pánico, doctor, me dio pánico, ayer me dio pánico, tengo pánico, mañana me dio pánico. Antes no se conocía y no se diagnosticaba y ahora se abusa porque todo el mundo abusa un poco del término. Realmente el trastorno de pánico no es como la mayoría de las personas lo piensan, que tengo una ansiedad muy fuerte. No, el trastorno de pánico es característico por cuanto hay de manera súbita y repentina, en cuestión de 2 segundos, un estado de estar normal a un estado de máxima alerta, como que si usted efectivamente se está muriendo, como si en estos momentos se estuviese cayendo el edificio porque hay un terremoto. Es decir, de cero a la máxima manifestación de ansiedad en cuestión de segundos, con unas manifestaciones somáticas tremendas y una percepción y una sensación de muerte inminente que se agota en 5, 10, 15 minutos y desaparece del todo y no queda más que el susto por la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Y que también genera entonces a partir de ese momento el miedo a que vuelva a pasar, el miedo a que vuelva a ocurrir y una sensación, ¿verdad?, de amenaza permanente inmediatamente después de una crisis de este tipo, donde entonces tengo miedo a salir, como me comentaba una amiga recientemente, que entonces ahora no quería salir, tenía miedo, tenía probabilidad, porque comienzan a aparecer los pensamientos, y si me da, y si me viene, y si me ocurre. Y entonces eso va configurando, si no se corrige y se interviene a tiempo, lo que se llama una agorafobia, que es una fobia permanente a estar solo, a estar haciendo travesías fuera de cierta área de seguridad, sintiendo que en cualquier momento puede repetir unas manifestaciones de este tipo. Y están las fobias simples. Es decir, aquella persona que tiene la predisposición a tener una fobia porque experimentó una situación de amenaza en una situación relativamente neutra y después de que se presenta, se quedó trancado en un ascensor. Y entonces, a partir de que se quedó trancado en un ascensor, genera tal nivel de angustia que nunca más se monta en un ascensor y prefiere subir 22 pisos a pie. Esos son fobias simples, son tipos de trastornos de ansiedad. Los trastornos de estrés postraumático, esos trastornos de ansiedad severísimos que generan problemas terribles de pesadillas, de vivencia una y otra vez de una situación traumática vivida. Hablamos de situaciones traumáticas importantes, secuestros, violaciones, situaciones de catástrofes naturales, que después de la ocurrencia de eso quedan permanentemente sintiendo la sensación de pánico revivida igualita como cuando ocurrió. Y entonces se llaman trastornos por estrés postraumático. Tienen distintas maneras de manifestarse, distintas maneras de intervenir sobre ellas. Y otro que quizás también es bastante mencionado hoy en día son los trastornos obsesivos compulsivos, los llamados TOC, atendiendo a sus siglas, que son trastornos de ansiedad asociados a la presencia de pensamientos recurrentes, repetitivos, permanentes, altamente generadores de ansiedad, que aunque la persona los reconoce como absurdas, no puede controlar la aparición de ellos y generan el impulso a hacer ciertas conductas que son un tanto inadecuadas, pero que consumen buena parte del tiempo y buena parte de la capacidad productiva, tanto a nivel físico como a nivel intelectual. Eso es un ramillete de los distintos trastornos por ansiedad, dentro de muchos otros que también podríamos, y un poquito más específico, que podríamos identificar por allí. Pero todas esas cosas abarcan lo que hoy en día conocemos como los trastornos de ansiedad y todos ellos responden a esquemas de tratamiento altamente específicos que necesitan tanto el aspecto farmacológico. ¿Y farmacológico por qué? Porque ese aspecto farmacológico es el que va a corregir la falla a nivel de neurotransmisores en el sistema nervioso central que no están funcionando como tienen que funcionar. Es lo que pone a funcionar la serotonina, la sertralina, la dopamina, ¿ok? Es la que genera el control de todas esas manifestaciones de la oxitocina y todas esas neurotransmisores que ahora comienzan a escucharse por allí, todo el mundo los escucha y los menciona. Todos esos mecanismos de neurotransmisión se regulan a través de la intervención de los fármacos. Sin los fármacos, esas manifestaciones neuroquímicas no se controlan. Pero en paralelo, en simultáneo y concomitantemente, debe haber una intervención también de tipo psicoterapéutica y particularmente del tipo de psicoterapia llamada cognitiva conductual, que es una terapia que interviene no a través de intentar regular el síntoma o la emoción por sí misma, sino que busca la
identificación de aquellos pensamientos que están activándose justo antes de la aparición de un síntoma de ansiedad. Cada vez que tenemos alguna respuesta de ansiedad teniendo estos trastornos, y en respuesta a situaciones que ocurren, no son respuesta directa a lo que está ocurriendo, son respuesta a una interpretación que yo estoy haciendo de lo que está pasando. Entonces, si yo me voy a tomar un trago de agua y soy ansioso y pienso, ¿y si me ahogo? ¿Y si me ahogo y ante la cámara y pierdo el control y me pongo ya sudoroso, tenso, retiro el vaso, no me tomo el agua, empiezo a estar ansioso, temblando y diciendo, por favor, corten el programa? ¿Por qué? Porque yo pensé que me podía ahogar con el agua. Basta que lo piense para que se desencadene un mecanismo de ansiedad sensibilizado que de a toque se activa con cualquier pensamiento inadecuado, cualquier falsa alarma. Entonces, los trastornos de ansiedad se corrigen también trabajando con terapias específicas que corrigen, identifican en los procesos de pensamiento y los corrigen a través de la intervención de procesos simplemente de lógica, de corrección, de sustitución de ideas, de concientización por parte del paciente de lo absurdo que pueden ser los pacientes, o de lo que pueden ser los pensamientos que le están generando ansiedad. Y entonces ellos aprenden nuevamente a pensar de una manera distinta a cómo piensa un ansioso con un trastorno que siempre está pensando de manera negativa del presente, anticipando situaciones catastróficas en el futuro y pensando permanentemente que de todas las opciones, la que siempre va a ocurrir es la peor. De todo el abanico de opciones que va desde lo catastrófico hasta el milagro, ellos están entre el catástrofe, ¿verdad? Y las peores opciones posibles. Nunca abren el abanico de opciones hacia las mejores, hacia lo que es más plácido, lo que es más relajante, hacia lo que significa salir bien, porque ellos están en permanente estado de alerta derivado a una hiperactividad neuroquímica que lo predispone y a una serie de vivencias que van teniendo, que van consolidando esas manifestaciones de ansiedad. Sobre eso es necesario intervenir. ¿Quiénes intervienen sobre eso? Son los psiquiatras y los psicólogos clínicos con experiencia para manejar este tipo de problemas con técnicas altamente específicas. El Centro Médico de Caracas, en sus 77 años, ha mostrado ser una institución abocada al servicio de la prestación de salud integral a los venezolanos, siempre preocupándose de los últimos avances tecnológicos y científicos y también plenamente consciente de las necesidades crecientes y específicas que presenta nuestra sociedad. Es así como, a través de la iniciativa de esta serie de programas que vamos a desarrollar próximamente, abordaremos algunos temas, específicamente hablando sobre el tema de salud mental, donde hablaremos de distintos aspectos de la ansiedad, con lo cual estamos seguros, vamos a ampliar la visión sobre el problema y estamos también seguros de poder prestarle una atención necesaria para abordar una situación tan importante y prioritaria para nuestra sociedad de los tiempos que corren.